Hoy vamos a trabajar sobre gestión visual de proyectos, puntualmente usando Kanban y la herramienta Trello. La idea de esta clase es entender cómo organizar el trabajo dentro de un proyecto de software, algo que, muchas veces se da por sentado, pero que en la práctica es donde más problemas aparecen. En la clase pasada vimos cómo gestionar el proyecto, cómo gestionar el código, perdón, cómo versionarlo, cómo trabajar en equipos usando herramientas como Git. Hoy vamos a dar el siguiente paso. Vamos a hablar de cómo gestionar el trabajo. Porque una cosa es tener control sobre el código, pero otra muy diferente es tener el control sobre qué se está haciendo, qué falta y principalmente qué es lo prioritario. Entonces podemos decir que este cambio de foco es importante porque pasamos de lo técnico a lo organizativo. El gran problema en los proyectos de software es que el trabajo es invisible. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si algo no es visible, no empiezan a aparecer los problemas, no podemos ver los problemas. Concretamente nos estamos refiriendo a tres cuestiones. Primero, nos perdemos. Segundo, duplicamos tareas. Y tercero, olvidamos cosas. ¿Por qué nos perdemos? Bueno, no sabemos exactamente en qué se está trabajando, qué es lo que se está haciendo, ni qué falta hacer. ¿Por qué duplicamos tareas? Bueno, dos personas pueden trabajar en lo mismo sin darse cuenta y generar pérdida de tiempo. ¿Y por qué olvidamos cosas importantes? Bueno, las tareas relevantes pueden quedar fuera de simplemente porque no están registradas en ningún lado, ¿no? Entonces, todo esto termina generando estrés y proyectos atrasados. Entonces decimos que la visibilidad del trabajo no es un problema menor, es el origen de muchos fallos en proyectos reales. Cuando no hay claridad, el equipo pierde eficiencia, pierde confianza. Por eso el primer paso a mejorar es hacer visible el trabajo de manera clara y totalmente accesible para todo el equipo. Entonces, pasemos directamente a esta metodología, ¿sí? Que es la que nos interesa para solucionar estos problemas. Kanban es una metodología basada en una palabra japonesa, en esta palabra japonesa precisamente, Kanban, que significa tarjeta visual. Es un método que se basa en un concepto muy simple, pero a la vez muy poderoso, que es visualizar el flujo de trabajo completo. La idea central entonces es, si podés ver el trabajo, entonces podés gestionarlo. La idea es poder gestionarlo a partir de su visibilidad, es de hacerlo visible. En lugar de tener tareas en la cabeza o en documentos dispersos, ¿sí? etcétera, las representamos simplemente de manera visual. Entonces podemos decir como conclusión que lo interesante de Kanban es que no requiere estructuras complejas. Con algo tan simple como representar tareas visuales, ya se puede lograr una mejora significativa en la organización del proceso de desarrollo. Esa simplicidad es lo que lo hace tan poderoso en la industria. Bueno, hablemos de Trello. Y Trello básicamente es una herramienta en línea, ¿sí? Es una herramienta en línea que permite implementar esta metodología Kanban para gestionar proyectos, para realizar tareas, utilizando tableros, listas y principalmente tarjetas. Entonces, decimos y ya veníamos diciendo que el tablero es el corazón del sistema de trabajo, ¿sí? Las tareas, entonces, se pueden organizar en columnas y se mueven de izquierda a derecha. Entonces, las tres columnas básicamente son, como podemos ver en pantalla, tres.
que son las to-do o las tareas por hacer, las tareas doing o en proceso y las tareas realizadas o done. Las tareas to-do, como bien podemos, es bastante simple de entender, que contiene todas las tareas pendientes, lo que todavía no se realizó. Las tareas en progreso incluyen las tareas en las que se está trabajando actualmente. Y las done representan las tareas ya terminadas. Este flujo permite ver rápidamente el estado del trabajo. Este tablero transforma una lista desordenada en un proceso muy claro y sencillo de entender. Con solo mirarlo, cualquier persona puede entender en qué estado está el proyecto, mejorando la comunicación, reduciendo la necesidad de estar preguntando constantemente qué está pasando, qué se está haciendo y por dónde vamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un aspecto muy importante que tiene que ver con el flujo de trabajo en proceso o el trabajo en proceso, ¿sí? Que es el WIP, ¿sí? Uno de los errores más comunes es querer tener muchas tareas en la columna de progreso, ¿sí? En la columna en progreso, que es la columna que hablamos recién, que es la columna 2, ¿sí? Las doing, esa es la columna donde vamos a intentar tener mayor cantidad de tareas, ¿sí? Eso es muy común, es normal, es natural, pero a la vez es contraproducente. Este error genera problemas como pérdida de foco, multitarea ineficiente, tareas que se empiezan pero bueno, no se terminan. Y el principio de Kanban es limitar este trabajo en curso, ¿sí? La idea es terminar una cosa antes de empezar otra. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de limitar el WIP? Hablamos de priorizar y enfocarse. Aunque parezca menos productivo al principio, en realidad esto mejora mucho el rendimiento del equipo. Principalmente se terminan más tareas, ¿sí? Con mejor calidad, y el avance es que es lo más importante, lo que estamos todo el tiempo tratando de optimizar, se vuelve más visible y constante, ¿sí? Bueno, para entender un poquito más y enfocarnos en todo el proceso, podemos hablar de la anatomía de una tarjeta. Una tarjeta no es solo un título, ¿sí? Es la fuente de verdad de una tarea. Una tarjeta, debe incluir básicamente 4 cosas: el responsable, la fecha de vencimiento, un checklist y una descripción clara. Vamos a ver un poquito cada uno. Un responsable, cuando hablamos de responsable, sabemos que debe ser quien se encarga de llevar adelante la tarea. Teniendo esta información, lo que se hace es evitar la ambigüedad sobre quién debe avanzar, ¿sí? O sea, un responsable del avance de esa tarea. Entonces, la fecha de vencimiento, bueno, permite realizar el tiempo y detectar retrasos, es lo más importante. Un checklist, bueno, esto decompone la tarea en pasos pequeños, es muy importante porque esto facilita muchísimo el seguimiento, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos todo esto, necesitamos una descripción clara que define qué hay que hacer, cuándo la tarea se considera terminada. Todo esto es fundamental. Una vez que tenemos estas 4 cosas, podemos aspirar a tener una anatomía, digamos, lo más cercana a la perfección. ¿Con qué fin? Bueno, una tarjeta bien definida reduce muchísimo la necesidad de explicaciones adicionales. Permite que cualquier miembro del equipo entienda la tarea sin depender de nadie, lo cual mejora muchísimo la autonomía del equipo y principalmente hace que el trabajo sea mucho más fluido, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de la priorización
Vamos a verlo claramente ahora cuando entre en detalle para no confundirlo, pero básicamente lo que vamos a decir es que en la columna por hacer, el orden vertical es fundamental. Si volvemos un poquito para atrás, ¿sí? La columna por hacer, ¿sí? Es la columna to do. Bien, esa columna es muy importante y principalmente en esa columna algo muy importante es el orden. ¿Qué requerimos respecto del orden, ¿sí? En la columna to do? Bien, lo principalmente es que lo que está arriba, ¿sí? Debe ser lo más importante en esa lista. Lo que está abajo puede esperar. Entonces, esto permite que el equipo no tenga que, bueno, que preguntar qué hacer todo el tiempo, simplemente toma la tarea que está primero y avanza. Una buena priorización, entonces decimos que elimina la incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre es lo que debemos eliminar. El orden permite no solamente eso, también permite que el equipo avance sin fricciones, ¿sí? Que avance enfocado, que se enfoque en lo que realmente importa, ¿sí? En lo que aporta valor. Entonces, decimos no solamente que el orden es importante por eso, sino que también podemos agregar que evita que se pierda tiempo. Tiempo en tareas menos importantes y a la vez que las críticas, ¿sí? Queden pendientes. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Que las tareas críticas queden pendientes. No podemos tener tareas críticas pendientes, ¿sí? Entonces, este orden no es solamente un orden de trabajo per se, digamos, sino es una forma de eliminar incertidumbre, ¿sí? Permitiendo que el equipo avance sin fricciones, enfocado, ¿sí? Aportando realmente valor al proceso. Entonces, bueno, vamos a entender una cuestión también muy importante que son las etiquetas y los colores. No parece, si bien parece algo menor, es sumamente importante que las etiquetas y los colores permitan comunicar información de forma visual y rápida, ¿sí? Que es un poco el hilo conductor de esta metodología. Por ejemplo, rojo indica un bug, ¿sí? Un error crítico, algo que requiere atención urgente, ya, ¿sí? Un azul puede representar, por ejemplo, tareas de diseño vinculadas a interfaces o experiencia de usuario, ¿sí? UI, UX. Verde, por ejemplo, suele usarse para tareas de código o backend, ¿sí? Bueno, todo esto permite identificar rápidamente el tipo de tarea sin tener que estar leyendo todo y bueno, perdiendo tiempo mirando todo el contenido completo, ¿sí? Una mínima conclusión que puedo decir acá es que el uso de colores entonces mejora la lectura del tablero. Permite detectar patrones, problemas, tipo de trabajo de un solo vistazo, ¿no? Con solo una vista simple de algo, de parte de las tareas, podemos obtener mucha información. Es una especie de capa visual, ¿sí? Que es clave para agilizar la comprensión y bueno, y la toma de decisiones de manera muy rápida en un equipo que tiene un dinamismo que necesitamos de un dinamismo bastante importante, ¿sí? Bueno, y como para terminar, quizá ir cerrando varios de estos aspectos, vamos a hablar del flujo real de trabajo. En la práctica, los tableros suelen ser más complejos que el modelo básico, ¿sí? Se pueden agregar columnas, como por ejemplo en revisión, testing, bloqueados, ¿sí? Por ejemplo, en revisión, ¿qué puede ser en revisión? Cuando el trabajo necesita ser validado, por ejemplo, por otro miembro del equipo, ¿sí? Eso podría ser una columna extra muy utilizada, importante. Testing, por ejemplo, para verificar que si funciona correctamente, ¿sí? Una columna de verificación, de testeo, de calidad. Bloqueado, por ejemplo, cuando una tarea no puede avanzar por algún impedimento técnico,
¿sí? Es muy común que tenga una columna con esta información. Bueno, todo esto permite reflejar mejor en todo el proceso real, ¿sí? Entonces, adaptar el tablero a la realidad del equipo es fundamental. Esto es lo que podemos decir como conclusión. No es solamente, no es algo rígido, no es algo que tengamos que hacerlo, bueno, de la manera en que yo lo expliqué inicialmente. Lo podemos adaptar a la necesidad del equipo para que podamos generar valor de manera más simple. No se trata de usar un modelo único, sino de representar cómo realmente se trabaja, ¿sí? Lo cual permite detectar cuello de botella y mejorar principalmente continuamente el proceso. Eh, Así que bueno, eh, esto es lo que tenemos para hoy. Y bueno, estamos en contacto de aquí en adelante sobre cualquier consulta que tengan sobre lo dado y seguimos avanzando con los trabajos prácticos hasta llegar al parcial.